En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre nuestro, por estar aquí presente. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu, Señor, y el Espíritu de Cristo quien nos ilumine, quien nos bendiga, quien nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra. Que no sea nuestra mente humana y finita, Señor, pecadora, quien comparta el conocimiento que hay y que tú has querido compartir con nosotros a través de esta palabra, Señor. Bendice a todas las personas que se están conectando y que posteriormente van a ver este video, Señor, con el ánimo de estudiar y de profundizar tu santa palabra, Señor, que es luz y lámpara a nuestros pies, Señor. Te damos gracias por nuestra vida, por nuestro trabajo, Señor, por nuestra salud, por nuestra familia todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros seres queridos fallecidos, que esperamos, Señor, que estén en tu presencia todopoderoso. Gracias también por sus vidas. Te pedimos también por la salud, Señor, de todos nuestros enfermitos, de todos aquellos que están luchando por su vida, Señor. Bendícelos, bendícelas. Cuida a las mamás que van a dar a luz próximamente. Aquellas que están pasando por dificultades emocionales. Por aquellos, Señor, que están padeciendo una enfermedad. Bendícelos y derrama tu amor, tu espíritu, tu sanación. En esta noche te pedimos la luz de Cristo y la bendición del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Divino el que habla a través de nosotros. Aunque sabemos, Señor, y tú lo sabes muy bien, que no somos dignos ni siquiera de abrir este libro, porque somos pecadores delante de ti, Señor. Pero aquí estamos todopoderosos, recibiendo, Señor, este llamado y haciéndolo de corazón, sin ningún interés más que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, el único Redentor y Salvador. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a continuar con el espacio. Vamos a estudiar, vamos a leer el capítulo número 35 del libro del Éxodo. Reglamento del sábado. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: el Señor me ha dado órdenes de que se haga lo siguiente. Se podrá trabajar durante 6 días, pero el día séptimo será para ustedes un día sagrado, de completo reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día trabaje será condenado a muerte. Donde quiera que ustedes vivan, ni siquiera fuego deberán hacer en el sábado. Ofrendas para el santuario. Moisés se dirigió a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor voluntariamente y de corazón deben traer oro, plata, bronce, telas moradas, telas de púrpura y telas rojas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagración y para el incienso aromático.
piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Los utensilios del santuario. Todos los que tengan capacidad artística deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado. El santuario con su tienda de campaña, la cubierta de la tienda de campaña, sus ganchos, sus tablas, sus travesaños, sus postes, sus bases, el arca con los travesaños y la tapa, y el velo que lo cubre, la mesa con sus travesaños y todos sus utensilios, el pan que se consagra al Señor, el pan que se consagra al Señor, el candelabro para el alumbrado, con sus utensilios y sus lámparas, el aceite para las lámparas, el altar del incienso con sus travesaños, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina para la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus postes, sus travesaños y todos sus utensilios, la palangana con la base, las cortinas para el patio, con sus postes y bases, la cortina para la entrada del patio, las estacas para el santuario y para el patio, con sus cuerdas, la ropa tejida para oficiar en el culto del santuario, la ropa sagrada del sacerdote Aarón y la ropa sacerdotal de sus hijos. El pueblo trae la ofrenda. Toda la comunidad israelita se despidió de Moisés, y después todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad volvieron con una ofrenda para el Señor, para que se hiciera la tienda del encuentro y todo lo que le era necesario, así como la ropa especial. Vinieron hombres y mujeres, y todos ellos traían voluntariamente y de corazón prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro y toda clase de artículos de oro. Cada uno trajo la ofrenda especial de oro que había dedicado al Señor, Los que tenían tela morada, tela de púrpura y tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles finas, lo traían. Los que hacían una ofrenda de plata o de bronce, la traían ante el Señor. Y los que tenían madera de acacia, la traían para que se hiciera todo lo necesario. Las mujeres con capacidad artística para tejer a mano, traían sus tejidos de tela morada, para tejer a mano. Traían sus tejidos de tela púrpura, tela roja y lino fino. Y las mujeres con capacidad artística y que sintieron deseos de hacerlo, torcieron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Perfume y aceite para el alumbrado, para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. Los artesanos para el santuario. Moisés les dijo a los israelitas: miren, de la tribu de Judá, el Señor ha escogido a Bezalel, que es hijo de Urí
y nieto de Ur. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, y para tallar madera y hacer cualquier trabajo artístico de diseño. También le ha dado capacidad para enseñar a Bezalel. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, que es de la tribu de Dan, los ha llenado de capacidad artística para hacer cualquier trabajo detallado y de diseño, y de bordado en tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino fino, y para tejer cualquier labor de diseño artístico. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche vamos a orientar el estudio y reflexión al amor sincero que debemos nosotros tener hacia Dios. Cómo todo lo que hagamos dentro de la iglesia debe llevar el único objetivo de glorificar a Dios. Si hay otro interés personal, ya estamos mal. Vamos entonces a ver qué nos dice la palabra en el capítulo 35. Lo primero que nos dice el capítulo nos habla acerca de la reglamentación del sábado. Queda claro que el día de descanso y el día reglamentario, sagrado, santo para el pueblo de Israel, bajo la alianza del monte Sinaí, es el sábado. Ahí no hay discusión de nada. Para los israelitas, por voluntad de Dios y orden expresa de Dios, el sábado era su día sagrado. Como mediador de esa alianza ha estado Moisés. Y la alianza se dio en el monte Sinaí. Por eso la estamos llamando al Antiguo Testamento, alianza, la alianza del monte Sión. Muy diferente a la alianza que tiene a Cristo Jesús como mediador y como sumo sacerdote. En la alianza del monte Sinaí vemos que el sumo sacerdote es Aarón, que el mediador es Moisés, ¿verdad? Y que hay un sacerdocio ministerial y hay un sacerdocio comunitario. Todo el pueblo de Israel era sacerdocio, eran sacerdotes. En la iglesia de Cristo sucede lo mismo, pero Cristo cumple las dos funciones que los dos hermanos, hijos de Amram y Jocabed, cumplían. Jesús viene a reemplazar, es más, reemplaza hasta el mismo Josué, más adelante, que será el libertador y el conquistador de la tierra de Canaán. Jesús viene siendo Moisés, Aarón y Josué. Él hace las tres. Y para remate es David, el hijo de David. ¿Sí? Pero aquí hay un sacerdocio, hay una mayordomía, que es Pedro, que es el vicario que Cristo dejó y al cual entregó las llaves que son de Cristo. Cristo es el dueño de las llaves, como lo dice en Apocalipsis. Pero se las entrega a un vicario, a un mayordomo. En este caso a Pedro y a sus sucesores apostólicos. ¿Para qué aclaro todo esto? Para poder entender y poder dejar por terminado el primer punto, la primera subsección del capítulo, acerca del sábado. Ese tema está cerrado. La iglesia que fundó Jesucristo tiene que cumplir la alianza del monte Sinaí, la alianza del domingo. Por eso los católicos celebramos al Señor en el día de su resurrección y en el día en que se celebra Pentecostés y nació la iglesia de Cristo, que tiene como característica que estaba
en presencia y compañía de la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo hacia allá, vemos cómo el Señor le dice al pueblo de Israel, a su iglesia, porque el pueblo de Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Israel era la iglesia. Así como la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo en estos tiempos, bajo la alianza del monte Sinaí, Israel era la iglesia del Dios verdadero, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el Señor le ordena que entre todos los que quieran voluntariamente, de corazón, ofrendar, ojo, no es diezmar. Fíjense que aquí la palabra no utiliza la palabra diezmar, utiliza la palabra ofrendar, ¿sí? Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Para el Señor. Ahora, ¿para qué se iba a utilizar eso? Para construir el templo. Para tener el lugar donde el pueblo de Dios se iba a encontrar con Dios. Y se necesitaban construir el tabernáculo, el arca, el candelabro, la palangana de bronce, todo lo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Pero eso tenía que salir del corazón y de las pertenencias de su pueblo. Dios hubiese podido construir fácilmente un templo majestuoso. A Dios no, Dios podía haberlo sacado de las rocas, pudo haberlo sacado de la tierra ya construido, pero no, Él quería que su pueblo hiciera parte de la construcción. ¿Para qué? Para que tuvieran sentido de pertenencia. Es por eso que el Señor les dice, todos los que quieran dar su ofrenda al Señor voluntariamente. Por eso no es una obligación el diezmo. O que tú eres un ratero o eres un ladrón si tú no le estás diezmando al Señor. Eso es una mentira. Eso es un robo. Eso es aprovecharse de la falta de conocimiento de las personas para manipularlas y para robarles, como lo veremos más adelante. Lo que uno le ofrenda al Señor es para la construcción y la edificación de su casa y de su iglesia, para que la iglesia funcione, para que los servicios litúrgicos sigan adelante, para sostener en el tiempo el templo y las necesidades que van surgiendo. Cada vez son más bautizados. Hay que hacer eventos. O sea, hay que pagar luz, predial, impuestos, nómina. Estoy hablando de la época actual. Pero lo más importante es que el Señor quiere que nosotros demos la ofrenda de manera voluntaria. Muchas veces nosotros podemos ofrendar un libro litúrgico, podemos ofrendar un vestido del sacerdote, una casulla, ¿verdad? O una estola. Podemos nosotros ofrendar no solamente en dinero, en plata. Podemos nosotros ofrendar una silla. Podemos ofrendar pintura para pintar el templo. Tenemos muchas maneras de ofrecerle a Dios para que su iglesia siga y su templo o sus templos sigan funcionando. No es en dinero. Fíjense que Dios aquí pide las cosas que necesita el templo para construirse y para ponerse en pie. Y lo pide para aquellos que lo quieran dar voluntariamente. Aquí el Señor no está obligando a nadie, no lo está amenazando. Aquí el Señor simplemente está pidiendo, miren, esto es lo que requerimos para hacer el templo, para que ustedes y yo nos reunamos. Y también se necesita la ropa y el vestido que se merece el sumo sacerdote que va a hablar conmigo y que va a presentar las ofrendas de expiación de sus pecados hacia mí. Por eso tiene que estar bien vestido y bien presentado delante de mí, porque yo soy un Dios
poderoso y soy un Dios majestuoso. Por eso necesito que mis sacerdotes estén bien vestidos. Y por eso es que pide telas de diferentes colores, porque cada color representa algo. En la iglesia tenemos eso, en la iglesia católica tenemos eso. Tenemos los colores litúrgicos. Tenemos toda una liturgia bien hermosa de más de 2000 años. No vamos con saco y corbata y el que preside no va con saco y corbata. Va con lo que en la modernidad es el efod y la vestimenta de los sacerdotes. La Iglesia Católica tiene un mayordomo, que es el Papa Francisco, que es el representante de la Iglesia ante Cristo. Él tiene que responderle por todas las ovejas. Como le preguntó 3 veces en el capítulo número 34, ¿recuerdan? 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. No se lo dijo a más nadie, se lo dijo a él. Y dentro de él a todos sus sucesores. Que sean buenos o que sean malos, ya eso cada uno de ellos tendrá que rendirle cuentas a Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el Señor hace una lista. Bueno, para que ustedes y yo nos reunamos y estemos bacanos, yo acepte sus ofrendas, necesito esto y esto. Y necesitamos armar esto. Y necesitamos que ustedes nos den de lo suyo. Ellos habían traído muchas riquezas. Dios es astuto, inteligente. Y ya la tiene pensada desde mucho antes. Por eso permitió que los egipcios le dieran todo tipo de ornamentos y todo tipo de oro y todo tipo de joyas y todo tipo de telas a los israelitas cuando iban saliendo, para después usarlo para construir el tabernáculo. Recuerden que todo lo que hace Dios es para beneficio de nosotros. Y aquí sucede algo maravilloso. La gente estaba arrepentida. La gente estaba realmente tocada después de habérsela embarrado con el becerro de oro. Y es ahí cuando ellos voluntariamente y de corazón sienten la necesidad de ofrecerle a Dios lo mejor de cada uno de ellos. Tú y yo debemos sentir esa necesidad de ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros. Y no solamente plata, no solamente el 10%, es tiempo, es creatividad. Fíjense que lo vamos a ver. Él nos da habilidades, nos da destrezas, nos da conocimientos, nos da sabiduría para que lo pongamos a su servicio, para que le demos gloria a su nombre y a Él como creador, porque Él nos forjó y nos hizo en el vientre de nuestras madres. Durante 9 meses estuvo pendiente de nosotros. Y nos hizo. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro dueño. Y por eso es que Él merece nuestra gloria. Merece nuestra gloria. ¿Cómo? Poniendo a su disposición nuestros dones, nuestra creatividad y todo nuestro intelecto. No para hacer maldad. Entonces aquí vemos que tanto los hombres como las mujeres estaban al servicio del Señor y ofrendaban. De lo que tenían de corazón le daban a Dios. ¿Para qué? A Dios, no al pastor. El oro, ojo, el oro, la plata, el bronce, las telas, la madera de acacia, no eran para Moisés, ni para Aarón, ni para sus hijos. Moisés no andaba en camellos de lujo. Ni ese oro, ni esa plata, ni ese bronce se iba a quedar Moisés, y era para Moisés tener una gran vida. Eso era para darle gloria a Dios a través de la construcción del tabernáculo y de todo lo que tenía que contener el tabernáculo. Eso no fue para Moisés. Eso no fue para Aarón.
Eso no fue para los hijos de Aarón. ¿Sí? Ahora, por último, vemos cómo Dios escoge y elige Él, porque le da la gana, porque Él quiere. Como se lo dijo a Moisés, yo soy bueno y misericordioso con quien yo quiera, y le doy mi misericordia a quien a mí me dé la gana. Prácticamente le dice a Moisés. Y escoge a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, de la misma tribu de nuestro Señor Jesucristo. Y le da inteligencia, sabiduría, capacidad artística, le da la capacidad de ser el gerente del proyecto. Dios, que es el sponsor, o sea, el dueño del proyecto, escoge al gerente del proyecto. Es él el que lo escoge. Dice, bueno, aquí está Bezalel, y lo identifica con nombre propio. Hijo de Uri y nieto de Ur. Fíjense que da hasta su genealogía de la importancia que iba a tener Bezalel. Y después le da su apoyo o su ayudante, que se llama Oholiab, de la tribu de Dan. Entonces es la forma como Dios trabaja con nosotros, cómo nos hace partícipes de su proyecto, de su plan de salvación. Y cómo nosotros, en lo mucho o en lo poco que tengamos, podemos contribuir, si lo hacemos de corazón, a la glorificación de Dios y al fortalecimiento de su iglesia. No para hacernos ricos, no para vivir cómodamente, no para hacer negocio del evangelio, ni hacer negocio con las cosas de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, sea el estudio del evangelio, la enseñanza. Fíjense algo hermoso, con el cual me identifico. Aquí dice, también le ha dado capacidad para enseñar. Aquí estoy yo, muchas veces apresurado con los afanes del trabajo, pero sé que tengo una responsabilidad bien grande que el Señor me ha dado y no puedo arrugarme. Es más, me siento incómodo y mal muchas veces todo ese tiempo que duramos sin este espacio. Y trabajar para mi iglesia, trabajar para el santuario y trabajar para Cristo, para mí es el mayor de los placeres. A mí me encanta y me fascina hacer este don, ejercer este don. De pronto no tengo otros dones como otras personas, como cantar. Soy pésimo para cantar, pero respeto mucho el que canta. No escogí el sacerdocio porque Dios sabía muy bien que no me había hecho para el sacerdocio. Respeto a nuestros ministros, respeto a los predicadores que se dedican a la predicación por completo y van viajando y haciendo conciertos y los respeto. Respeto a las hermanas, las religiosas que van a las partes más pobres, a las cárceles, a los orfanatos, ¿verdad? Eso es un don, es el don de la caridad, pero no todos tenemos lo mismo. Entonces, en lo que nosotros hemos entendido que Dios nos ha regalado, así como a Bezalel le dio la capacidad artística, pero también de enseñar, ahí es donde nosotros debemos darlo todo de corazón y entregar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Es lo único. Aquí nosotros no buscamos más nada, sino que el Papito Dios sea reconocido como el Dios verdadero. Que tú aprendas a amarlo, a respetarlo, a obedecerlo y a disfrutar de los beneficios que trae vivir en Dios. Porque no es lo mismo vivir sin Dios que vivir en Dios. Muy diferente. Para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a entrar o ampliar el estudio de esta noche. Vámonos, que prácticamente es la sinceridad de nuestros actos hacia Dios, del amor que sentimos hacia Dios. Vámonos a Génesis. A Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 16, y miremos la importancia de la sinceridad
del amor que le sentimos a Dios. Caín y Abel. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas. Fíjense que primero nombra a Abel. Y Caín se dedicó a cultivar la tierra. O sea, Caín era pastor de ovejas y Caín era cultivador de la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Fíjense cómo la palabra es clara. Voy a volver a repetir. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda. Una ofrenda del producto de sus cosechas. Miren cómo la palabra de Dios se expresa. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Ahí la palabra de Dios es clara. Mientras que Caín llevaba algo de su cosecha, cualquier cosa, desperdicio o lo que vio que Dios se merecía, Abel, sin temores, sin dudas, sacó lo mejor de su ganado y se lo ofreció a Dios. Para Abel Dios era lo máximo. Para Dios, para Abel, Dios se merecía todo lo mejor de él. Abel no fue egoísta con Dios. Abel pensaba, Dios es mi creador y él se merece lo mejor que yo hago. Mientras que Caín pensaba, Dios no cultiva, Dios no riega y ahora quiere llevarse lo mejor de mi cosecha. No, Señor, ¿por qué? Y le llevó algo de su cosecha. Ahí está la diferencia. Y dice la palabra que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque es que Dios ve el corazón, como se lo dijo Jesucristo. Dios mira el corazón, mientras que ustedes los hombres miran las apariencias. Puede que Caín haya llevado más cosas, y Abel haya llevado su ovejita y todas esas cosas. Y aparentemente pareciera que Caín hubiese dado más cosas que Abel, pero Abel, la calidad de la ofrenda era diferente. Y eso lo podemos ver también en el ejemplo que hace Jesús sobre la viuda pobre que da unas moneditas de cobre sobre la cantidad de plata que daban los fariseos y que se jactaban, el 10%, el diezmo, yo ofrendo el diezmo, mientras que la viuda dio el 100%. El católico debe dar no el 10%, el 100%. Eso es lo que dice Jesús. Mi iglesia tiene que dar el 100%, así como Abel, desprenderse de Dios, desprenderse de uno para darle a Dios. Y fíjense que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Eso es lo que hace la persona. Después le echa la culpa a Dios que por qué le va mal en la vida y por qué fracasa. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado te está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Miren qué bello, qué promesa tan hermosa nos da Dios. Fíjate, el pecado siempre va a estar al lado de nosotros para someternos. Pero con la ayuda de Cristo, de su gracia y del Espíritu Divino, nosotros podemos dominar al pecado. Solos no podemos. Solos no podemos. Y a Satanás mucho menos. Nunca nos podremos enfrentar a Satanás directamente. Que se enfrente Cristo.
que se enfrente a Cristo, pero nosotros no. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Fíjense qué tan despótico. El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? Él creyó que él iba a engañar al Todopoderoso, al que lo ve todo, el que tiene ojos en todas partes. Pensó en su maldad y en su ignorancia que podía engañar a Dios, cuando ya Dios ya sabía lo que había hecho. La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, y a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte frutos, sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra, y tendré que pagar por el mundo lejos de tu presencia. Claro, cuando pecamos, cuando dejamos que el pecado gobierne nuestra vida, nos alejamos de Dios. Es que el pecado es el arma de Satanás para alejarnos de Dios. Es que esto es una guerra espiritual y es una guerra estratégica. Y el arma principal de Satanás es el pecado, es la rebelión contra Dios y sus leyes. Tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Un alma, óigame bien, un alma que no está en la presencia de Dios no descansa jamás. Aquí nos están dando la definición de qué es el infierno. Se los voy a leer nuevamente. Yo no puedo soportar un castigo tan grande. ¿Qué es el infierno? Un castigo muy grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra. Muerte, hoy has muerto. Y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia. El infierno, por definición, es estar alejado, no ver la presencia y la gloria de Dios. Sin poder descansar jamás. En el infierno no se descansa. Más que todo por la agonía de no poder tener la gloria y la presencia de Dios. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Mejor dicho. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces fíjense cómo es muy importante la sinceridad y el amor que le tenemos a Dios. Y a veces le reclamamos a la vida y a Dios que por qué nos va mal. Que por qué no encontramos la paz si no la estamos buscando donde debemos buscarla. La única persona que puede darnos la paz es Jesucristo, más nadie. Él es el camino, la verdad y la vida. Punto. No creas en otro hombre, no creas en otra mujer, que son los ungidos, que se levantan y Dios los escogió y tuvieron una visión, un sueño y ahora son, mejor dicho, el camino. Si no es por la iglesia que ellos fundaron, entonces no te salvas. Mentira, falso. La única iglesia que salva es la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Y ustedes saben cuál es? Vamos ahora a Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Sinceridad y lealtad. Sírvanle al Señor con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates en Mesopotamia y en Egipto. Y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir.
si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia, o sea, él, su esposa, sus hijos, sus nietos, y yo serviremos al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí cómo Josué, antes de despedirse del pueblo de Israel, les canta la tabla. Decídanse. O sirven al Dios de Israel, al Dios verdadero, o siguen adorando dioses falsos. Pero decídanse. Y si van a servir al Señor, háganlo con sinceridad y con lealtad. Hay que ser leales a Dios. Hay que ser leales a Dios en este mundo. Vamos ahora a Primera de Corintios. Vámonos ya al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 3 al 23. Capítulo 9. Del 3 al 23. Dice. Este es San Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida. Nada de aviones, nada de relojes, nada de casas, nada de carros y camionetas. Miren a lo que tiene derecho el predicador y el ministro del Señor. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Recordemos que Cefas es Pedro. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? Pero fíjense cómo la comunidad, la iglesia, mantiene a sus ministros con comida y bebida, no con carros ni con lujos. ¿Sí? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana. Porque la ley de Moisés también lo dice. Pues está escrito en el libro de la ley: no le pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe por los bueyes, sino que se preocupa de nosotros, de nosotros, porque la ley se escribe por causa nuestra. Pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes, ojo, algo de lo material, que ya sabemos que es comida y bebida. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Estaba defendiéndose Pablo. Ahora escuchen, por lo cual de este hombre fue que yo he aprendido muchas cosas y lo admiro mucho por todo esto, la forma como él dio a conocer el cristianismo, su forma de ser. Dice: pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Por causa del Evangelio de Cristo, Pablo y sus ayudantes no cobraban, ni se agarraban al derecho que los mantuvieran, porque eso muchas veces puede estorbar el anuncio del Evangelio. Una persona que no tiene la capacidad de dar el 10% de lo que gana, porque sus gastos son muchos, va en última instancia repeler y odiar a Dios. Y va a darse cuenta de que van a coger el Evangelio y que el Evangelio lo que es un negocio. Están estorbando al Evangelio. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Perfecto. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios
comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. O sea, si tú anuncias el Evangelio, pues vive de eso, ¿ya? El predicador, el cantante, ¿verdad? Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos. Ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Fíjense la ética moral en la predicación y en el servicio pastoral de Pablo. Prefiero morir antes de que ustedes me mantengan. Y va a explicar por qué. Para mí no es un motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación inaludible. Me toca. Es mi obligación como cristiano. Tengo que hacerlo. Fíjense. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo de Dios que me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Así debemos ser todos los cristianos, verdaderos como San Pablo. Si tú anuncias el Evangelio, hazlo gratis, porque gratis lo has recibido. Ya en tu trabajo laboral, claro que tienes que cobrarlo. Tu conocimiento técnico, profesional, tecnológico, tienes que cobrarlo porque eso es aparte. Pero el Evangelio, el anuncio del Evangelio y la construcción de la iglesia no se debe cobrar. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Y ahí se cura bastante de muchas cosas. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Ese es el fin de cada cristiano que anuncia el Evangelio, de cada cristiano carismático, ganar para Cristo la mayor cantidad de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil, como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio, para tener parte en el mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De Él aprendí que jamás yo debo aprovecharme del Evangelio y de las cosas de Dios para sacar beneficios personales. Dios me libre de eso. Otra cosa muy diferente es que las personas sean agradecidas y te reconozcan con su trato, su atención, su servicio. Muchas veces las personas se sienten agradecidas porque nosotros les orientamos para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Ya eso es diferente, ya eso es un agradecimiento. Ahora, no tienen que regalarte un carro, ni un jet privado, ni tienen que darte una casa lujosa, no. A veces con la amistad, con las atenciones, con la atención hacia tu familia, hacia tus seres queridos, en momentos de tristeza, de enfermedad. Eso es amados los unos a los otros. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Amándonos unos a los otros, cuidándonos unos a los otros, apoyándonos unos a los otros. Eso es iglesia. Vámonos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículos del 3 al 5. Dice, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Los primeros cristianos, los apóstoles, en los cuales se basa la Iglesia Católica, tenían verdad y hablaban con la verdad de Cristo y no hablaban con la intención de engañar a nadie. ¿Sí? Al contrario, Dios nos aprobó. Dios y nos encargó el Evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente. Hay muchos que buscan y arman shows para entretener a la gente, engañar a la gente. Satanás es un entretenedor. Satanás es experto en engañar y es experto en armar tramas y en armar espejismos. Él es el señor de la mentira y de la trama y de la falsedad. Él es el señor de eso. Y a mucha gente le gusta el espectáculo, le gusta el show, le gusta la emotividad. Y miren lo que dice la palabra del Señor. No tratamos de agradar a la gente. Si hay que decir la verdad y nos va a doler, que nos la digan. Pero que nos digan la verdad. No tratamos de engañar sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo aquí el apóstol San Pablo continúa con la sinceridad del servicio querigmático y evangelizador. Ellos no hicieron expandieron la iglesia, no la expandieron, no predicaron con el fin de sacar provecho económico. Fíjate que habla, no hemos tenido ningún pretexto, ni hemos hablado con palabras bonitas para ganar dinero. El evangelio no es para ganar dinero. El evangelio es para anunciar a Cristo y para glorificar a Dios, no para que tú te hagas multimillonario ni te hagas rico, ni para que seas el más poderoso, ni tengas jets. No, es para que Dios tenga gloria y Cristo y la gente llegue a los pies de Cristo y sea salvada por Cristo. Para eso es el anuncio del evangelio, no para hacernos ricos. Vámonos a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente en mi relación con ustedes. O sea, Pablo con las iglesias. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la misma persona que le está escribiendo a la Iglesia Católica, porque le estaba hablando a Corinto 2 veces y le está hablando a Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Listo, vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. O sea que este problema que nosotros tenemos en la actualidad, que están surgiendo muchas iglesias protestantes, que en Europa y en Latinoamérica está el boom de las iglesias evangélicas, y la Iglesia Católica está retrocediendo por las iglesias evangélicas. Ya ese problema del pastor que se vuelve rico, que le exige a sus feligreses que tienen que dar el diezmo, que si no dan el diezmo le están robando a Dios, ya en la época de San Pablo
en estas iglesias ya existía. O sea que este problema es viejo, viejísimo. Porque hay gente que hace del evangelio negocio. Y en la misma iglesia católica también lo hacen. No solamente es un problema de protestantes, también en la misma iglesia católica hacen negocio con el evangelio. Difícil y duro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y por último vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Fíjense, la orden de Jesucristo es esta: ámense los unos a los otros de manera sincera. Tengan una conciencia limpia delante de Dios, ya saben cómo. Si les toca anunciar el evangelio, háganlo gratis y sin buscar beneficios económicos. Y tercero, teniendo una fe genuina, sincera, como la que tenía Abel desde el principio de los tiempos, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche por bendecirnos y por ayudarnos, Señor, a entender tu palabra. Todo lo que hemos estudiado hoy está aquí. Lo podemos revisar y lo podemos buscar para ver si estamos mintiendo. Ay de mí si miento. Ay de mí si digo algo que Dios no mande a decir, que algo que no esté aquí, ni algo que no haya aprendido en mi iglesia católica. Todo está en la iglesia católica. Y le doy gracias a Mamita María por acompañarnos en estos momentos difíciles y duros por los que hemos pasado desde finales de este año y a principios, y todo lo que lleva el 2022, perdón. Pero vamos agarrados de su mano, de la mano de la Madre de los creyentes y la Reina del cielo. Y la iglesia verdadera de Cristo es la que la tiene a ella como acompañante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima.